Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Es un verdadero placer que usted nos acompañe en este jueves 16 de marzo. El tema de esta mañana es un tema sin duda de muchísima relevancia, pero que en muchas ocasiones no se le da la debida importancia. Estoy hablando de la salud mental. Y para ello, pues me encuentro acompañada del licenciado José Luis Belloso, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer enorme tenerlo acá compartiendo con nosotros. Gracias, licenciada Cecilia. Un gusto para nosotros, para los que van a estar en este momento conectados a través de este medio. Le damos la más cordial bienvenida y como decía la licenciada, es un tema muy importante, ¿verdad? Que está pasando desapercibido por la población muchas veces. Exactamente. Y por las autoridades competentes. Exactamente. Antes de entrar de lleno al tema sobre la salud mental, temas de depresión, temas relativos al suicidio, queremos conocer un poco más acerca de usted. ¿Qué nos dice? ¿Cuál ha sido su experiencia? Comentarles que además el licenciado es fundador de una clínica psicológica. Sí. Esa parte pues nació hoy en la pandemia. Hoy en la pandemia, la verdad, vimos la necesidad de la población de poder venir y solicitar los servicios, pero más que todo nació en el corazón de un grupo de amigos que vimos la situación que estaba afectando de una manera muy fuerte a la población y por no decir a nuestras familias también, porque nuestras familias se vieron afectadas y entonces aunque verdaderamente el código de ética nos dice de que no es correcto, ¿verdad? Veníamos y utilizamos ciertos mecanismos, ciertas técnicas para poder alentar a nuestra familia y de esa manera poder generar una paz en medio de ese sosiego que estaba y de esa situación que estaba surgiendo afuera, que era la pandemia. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas? Me imagino que desde un inicio que ustedes entraron de lleno con la clínica psicológica Sinergia, iniciaron con pocas personas, pero a medida con el tiempo ustedes se han integrando nuevas personas, nuevos integrantes, porque saben y reconocen la importancia de la salud mental como tal. Sí, licenciada Cecilia, fíjese que la verdad es que hoy en la pandemia se dio esa explosión, si lo queremos llamar así, de la necesidad de romper esos, yo le diría, hablábamos con amigos y ese tabú, ¿verdad?, que existe en que si yo voy a un psicólogo... Estoy loco. Exacto, es lo primero. exacto. El romper ese esquema mental de las personas regularmente cuesta, no es fácil. Hemos tenido muchas personas que dicen, yo no me veía aquí, ¿verdad?, en este consultorio, sin embargo, hoy están ellos siendo partícipes de un proceso psicoterapéutico. Entonces, vimos esa situación que demandaba y surge ese deseo de poder, en primer lugar, hacer uso de lo que estaba a nuestro alcance. En ese sentido, las redes sociales, las videollamadas, y comenzamos con un grupo, como yo se lo comentaba al inicio, ¿verdad?, fuera de cámaras, con un grupo de personas allegadas. Comenzamos a recibir llamadas, mire, fíjese que me siento de esta manera, no puedo dormir, me siento verdaderamente angustiada, mi familia no haya qué hacer, estamos ya entrando a un estado de aburrimiento, ¿verdad?, en el que vemos que nos está afectando a todos, porque pues comenzaban a conocerse verdaderamente. Ahí se dan varios fenómenos, porque comenzó la familia a conocerse verdaderamente quiénes eran. Entonces, en ese sentido nace esa parte y comenzamos a hacer uso de esos medios virtuales y comenzamos en ese sentido la asistencia a esas personas allegadas a nosotros, no particulares, allegadas, y de esa manera pues se fue como expandiendo, ¿verdad?, que había alguien, que había un grupo, que habían unas personas que estaban apoyando en ese sentido, ¿verdad?, las diferentes situaciones que las familias salvadoreñas, y por qué no decirlo fuera de nuestras fronteras, estaban viviendo. Sí. José Luis, si le damos vuelta a la moneda a los salvadoreños, como mencionamos, ¿qué sentías tú en el momento de dar una consulta psicológica en ese momento tan grave de la pandemia? ¿Cómo poder alentar a una persona que yo sé que también tú sentías tus miedos, tus inseguridades a raíz de toda la problemática que estaba sucediendo? Muy buena pregunta. Fíjate, Cecilia, que sí sentíamos miedo, no es broma, o sea,
Alguien puede decir, ustedes como tienen experiencia, quizás eso no, ¿cómo no? Ustedes mismos se alentaban ahí. Ustedes mismos se dan terapias y así, pero la verdad de que yo en lo personal yo estuve en un momento donde me formé un proceso psicoterapéutico, yo me lo formé, se lo formé a mi familia, porque pues estaba viendo que la situación nos iba a abrazar. ¿Verdad? La situación no era ajena, no era una fantasía, no era una idea que podía desaparecer, no era algo que de la noche a la mañana se iba a ir. Sabíamos que teníamos que lidiar con eso. Y conocedores además de tanta noticia negativa de muertes que había. Eso es lo que más afectó. Eso es lo que más afectó, porque quizás manipularon esas situaciones. Entonces la gente entró en pánico. Exactamente. Muchas cosas. Vamos a platicarlo más adelante con el tema del suicidio, porque muchos suicidios se dieron en ese momento también. Lo único que, como siempre gobierna la parte del silencio sobre ese tema, ¿verdad? No se esclarecieron, pero tenemos conocimiento que muchas familias experimentaron personas que decían, no, antes de que esto venga a mí, mejor con esas convicciones. Entonces, sin embargo, era prácticamente una idea que tenían ellos, una idea sobre cómo solucionar ese problema, sobre cómo solucionar ese miedo, sobre cómo posiblemente huir, ¿verdad? Que ellos veían que les iba a venir la situación. Entonces, ahí surge sinergia, surge con ese enfoque, de hecho, manteniendo siempre uno de los principios muy fundamentales de nuestra profesión, es la ayuda hacia el necesitado. Nosotros estamos muy conscientes, ¿verdad? Cuando nos juramentan y todo, estamos muy conscientes que nuestra vocación o nuestra profesión no es para poder venir y obtener remuneración económica, sino es para la satisfacción más grande, es un mensaje que le deja a alguien. En muchas ocasiones, licenciado, no me deja mentir que hasta han salvado la vida. La importancia de un psicólogo tiene mucho que ver en una persona cuando está atravesando problemas muy difíciles. Muy cierto. Tuvimos una experiencia en el 2021, perdón. Estamos trabajando con una población en Arcatao, en el municipio de acá de Chalatenango, con una asociación de personas migrantes, y en ese sentido con ellos comenzamos a trabajar diferentes temas. Pero nos decía el coordinador, en una ocasión nos dijo algo que nos impactó, nos dejó, ¿verdad?, un poquito así como no sé, sacados de razón. Nosotros no habíamos que decirle, porque nos dijo, si ustedes hubieran venido una semana antes, fulano de tal no se hubiese quitado la vida. Entonces, si nosotros comenzamos a profundizar sobre la situación, comenzamos a intervenir a la familia, era muy real la situación que estaban pasando. ¿Problemas económicos o de qué índole? Fíjese que no, licenciada. Lo que sucede es, ese es como otro tabú que se ha hecho. De hecho, estaba viendo ciertos datos y estaban desplazando las estadísticas de la OMS hacia un factor que decían de que países con problemas económicos, y nos desplazaban hacia este tipo de países donde nosotros vivimos. Pero fíjese que la verdad no es eso, porque en este caso de esta persona en particular, él era un ingeniero en sistema. Tenía la posibilidad de cómo aprovechar redes sociales, de cómo sacar dinero, por así mencionar. Solamente puede usted imaginarse viajar desde Chalate hasta una universidad privada aquí en San Salvador. Significa que hay que tener una solvencia económica, no cualquier persona lo hace, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el problema económico sí es parte, pero no es el todo quizás de la acción. Perfecto. ¿Qué nos podría decir en cuanto a toda la trayectoria que ha tenido en esos años, cómo ha visto la aceptación por parte de las personas, y si te imaginabas realmente que la clínica iba a dar estos frutos? La verdad que siempre fue esa expectativa. De hecho, ya lo tenían proyectado. De hecho, el que diera tantos frutos, no, le soy bien honesto, ¿verdad? Porque vamos a lo de siempre, vamos a que la gente es un poco
En ese sentido, ¿verdad? Un poco celosa, un poco temerosa, el romper ese cuadro de decir, no, yo voy a ir a un psicólogo porque necesito. Entonces, regularmente dentro de nuestras maneras de cómo nos han creado, nuestro modo de crianza, ¿verdad? Siempre se nos ha impulsado, hacerle frente, vos podés. No llores, no expreses tus emociones. Exacto, entonces como que lo envían a uno al área de restringirse, ¿verdad? Y de guardarse todo eso. Entonces, sin embargo, somos seres humanos. Somos seres humanos que, como yo le digo a las personas, de igual manera, cuando usted, no sé si le ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que en mera mañana usted, lo común, ¿verdad? A veces uno anda descalzo en la casa y se pega un buen tropezón, como le llamamos, en el dedito, ¿verdad? Y uno, ¿qué hace uno? ¿Le duele? O sea, somos seres humanos. La parte emocional no la podemos obviar. Somos seres totalmente emocionales. Entonces, eso de que no llores, y que vos no necesitas de otra persona para salir adelante, verdaderamente han sido patrones que desde nuestro modo de crianza pasados han venido y hemos estado reproduciendo, y ese factor, ¿verdad? Ha generado que hoy pues siempre las personas le tengan esa empatía a la parte, o esa apatía, perdón, a la parte de la asistencia psicológica. Sin embargo, con la pandemia se vio esa necesidad. Ya la persona se vio en esa necesidad, y fue esa necesidad, ¿verdad?, la que propició que la persona llegara a una clínica de asistencia psicológica, y de esa manera comenzara a él a generar un proceso de sanidad en su interior, ¿verdad?, a poder evaluarse cómo está verdaderamente su salud mental, y a poder venir y también poder integrarse en ese grupo donde hoy están siendo verdaderamente sanados de sus problemas. Y no solamente de la pandemia, sino que de muchos problemas también. Exactamente. José Luis, hay algo importante que quiero dejar un poco claro, ya que tenemos acá tu presencia, y es que ¿qué sucede con la persona que se guarda las emociones? Según vemos en diferentes medios, en redes sociales, y vemos según libros, muchas personas que han guardado sus emociones, llámese enojo, tristeza, ira, que no las puede expresar, muchas veces esas emociones o esta represión de sentimientos se transforma en enfermedades. Muy, muy cierto, aunque hay otro elemento que yo en lo personal lo hemos visto durante todo este tiempo, ¿verdad? Que siempre va a llegar un momento. Esto es como un vasito de agua. Extraído. Exacto, esto es como un vasito de agua en el que se va llenando, se va llenando, se va llenando. De repente ese vasito de agua va a rebalsar. Yo le digo a las personas, a los pacientes que tenemos, yo les felicito porque ellos han llegado en un momento clave, muchos en un momento clave, donde ya estaba quizás al límite, Que una gotita más y ya desencadenado. Y exacto, y podía ser mucho más peligroso. Entonces, no es correcto. Un paciente se ponía a reír y me decía, ¿y por qué me dice eso? ¿Por qué me dice que haga eso? Yo le decía, cuando usted sienta algún tipo de rabia, de cólera, de ira, algún sentimiento negativo, usted ande a la mano una toalla, le decía yo. Una toalla. ¿Y una toalla para qué? Me decía, una toalla para darle ese apretón, ¿verdad? Porque en vez de venir y desencadenarlo en alguien que no se lo merece, muchas veces, hablo hoy en la parte como padre, a veces como padre tenemos muchas situaciones en el trabajo. Cansados por el trabajo. ¿Y qué hacemos, Cecilia? Llegamos a la casa, ¿será que ellos se lo merecen? No. ¿Será que el cónyuge se merece? ¿Será que el hijo que sale a abrazarle a uno, que está feliz porque uno llega, ¿será que se merece eso? ¿Será que una persona en la calle se merece que uno agresivamente ande manejando, ande pitando, ande acelerando? ¿Será que ellos se lo merecen? Yo le digo, no se lo merecen. Entonces, para que esa situación no sea desplazada hacia alguien que no se lo merece, pues tuerza la toalla, le digo así, y allí desgarre toda su ira, allí deje salir todo su problema. Entonces, al inicio este paciente se ponía como que, o sea, no creo, pero después me decía, ¿qué resultado da, licenciado, esa técnica? Y esto lo que le podría evitar es decir malas palabras que después ya no puede borrarlas a las personas que se las dijo, ¿verdad? Sus seres queridos. El daño. Exactamente. El daño irreparable. Tanto un golpe como una palabra duele, ¿verdad? Duele más una palabra.
yo le decía, un golpe fácilmente de repente pasa de ver a moretón y de moretón a desaparecer. Ya una palabra queda grabada acá, ¿verdad? Queda. Ok, licenciado, vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y buen provecho si a esta hora pues ya se encuentra disfrutando su bendecido desayuno. El tema de esta mañana, salud mental. En el bloque anterior estábamos conversando sobre la importancia que debe tener una atención psicológica temprana para todas aquellas personas que estamos atravesando pues cualquier problema, ya sea de trabajo, de familia o de cualquier otra índole. Me encuentro acompañada de un experto en el tema, estoy hablando del licenciado José Luis Belloso, fundador de la Clínica Psicológica Sinergia, y es momento de conocer a qué nos referimos cuando tocamos el tema de la salud mental. La salud mental, fíjese que es muy importante hacer referencia a algo. Okay. Nosotros formamos parte de un equipo multidisciplinario, donde hay doctores, donde hay especialistas en diferentes áreas de la parte orgánica. ¿Algo lo podemos encontrar si vamos a atención en su clínica? Sí, nosotros le Excelente, referimos, exacto, excelente. sí, está, en esa parte les podemos referir sin ningún problema. Entonces, un día de estos platicando, ¿qué es salud mental? La misma pregunta, porque todos nos preguntamos qué es salud mental. Verdaderamente la salud mental es un concepto que yo lo dejo, ¿verdad?, a dispensa de cualquiera. Simplemente yo le doy una interpretación basada en la experiencia que hemos tenido. De tanta experiencia. Basada en la experiencia y basada en el conocimiento, ¿verdad?, Okay. que hemos adquirido ya de persona a persona, ya en el terreno de juego, como le decimos, ¿verdad? Muchos podemos venir y mostrar que estamos bien, así como hoy usted ve a una persona caminando, ¿verdad?, y la ve bien, dice qué saludable se ve esa persona. Antes existían ciertos perfiles para creer que una persona estaba saludable, ¿verdad? Venía y usted, bueno, nosotros a veces como padres decíamos, es que el niño está muy delgadito, démosle vitamina para que el niño se ponga un poco robusto. Y creíamos que esa parte se desplazaba para venir y poder generar que el niño estaba sano. Sin embargo, no, hoy ha venido, los pensamientos han evolucionado y se sabe de que no es tan bueno de que una persona esté muy robusta. En la salud mental es igual, usted puede ver a personas caminando, riéndose, ¿verdad?, platicando, pero ¿cómo está su interior? ¿Cómo ha sido afectado su interior? Su psiquis, le llamamos nosotros, su parte de sus pensamientos, de sus sentimientos, ¿cómo ha sido afectado? Entonces, regularmente, desde todo este tiempo, ha venido una degradación en la salud mental de las personas. Ya no hay una manera sana de pensar, ya no hay un juicio correcto. Ya verdaderamente estamos siendo prácticamente bombardeados por conceptos y entonces... Los medios de comunicación tienen muchísima incidencia, ¿verdad? Con Son mucho respeto, mensajes sí, negativos. Exacto, entonces ¿qué sucedía? Ya ese estado virgen
de poder generar un criterio, ¿verdad? De poder generar un criterio o una opinión, ya se vio manipulado. Entonces ya ahí se deteriora la salud mental de la persona. Se deteriora ese nivel de pensamiento, ese nivel de juicio que podemos tener. Entonces ya, por ejemplo, la salud mental la podríamos definir para poder tomar buenas decisiones. Si usted, una persona, ese sería un buen elemento para poder medir qué buena salud mental hay en nosotros. El hecho de poder nosotros tomar una buena decisión. Sin embargo, vemos hoy que eso está siendo un problema, ¿verdad? Porque ya no hay capacidad de tomar una decisión correcta. Ya no hay un buen juicio para decir, no, esto es lo que voy a hacer, sino que venimos y queremos ser apoyados por otra opinión. Llámese de un amiguito, llámese de una persona. Que tal vez no podría ser la más correcta. Exacto, entonces para mí la salud mental es eso, es poder tener un estado óptimo, ¿verdad? Entre la conexión de nuestros pensamientos a lo que nosotros vamos a hacer, a lo que nosotros vamos a actuar. Entonces, sin embargo, hoy estamos viendo que hay un deterioro en la salud mental, porque posiblemente sí hay una conexión, pero no es la correcta. Esa conexión está siendo influenciada por muchas filosofías que andan en el aire y que las personas vienen y adquieren. Lastimosamente somos un país que todo adquirimos. El típico caso, ¿verdad, licenciado? Los problemas económicos. Vemos en las redes sociales que, mi amigo tiene este vehículo, yo lo quiero, yo trabajo, no gano lo suficiente. Las señoritas ven esos estereotipos de modelos, exacto, quieren ser así, dejan de comer, se enferman. Los niños, por supuesto. Los niños también necesitan una atención psicológica temprana. Exacto. Fíjese que nosotros, ahí en la clínica, por ejemplo, tenemos llamadas de madres que me dicen, fíjese que mi hijo tiene 6 años y está mostrando este tipo de conductas. ¿Cree que él necesitaría que usted lo viera o llevarlo a la clínica para poder generar una evaluación? Lo más recomendable eso sería, porque tenemos que intervenir de una manera temprana en la vida de la persona. Entonces, pero después vemos que el niño lo que está replicando, ¿verdad? Ciertas situaciones que en su entorno se encuentran, programas de televisión, videojuegos violentos. Ese es un tema de otro día, quizás, los videojuegos. De hecho, venía pensando y decimos, hay madres que me dicen, fíjese que yo veo que mi hijo no sale, ¿verdad? Él hace sus tareas, queda en su cuarto. Tengo esa bendición, dicen muchas madres de familia, de que mi hijo no se involucra y entonces, pero para nosotros ese es un estado de alerta, ¿verdad? Porque nosotros como personas somos seres gregarios, seres sociales, que no podemos estar aislados simplemente porque queremos. Entonces, imagínense todas las tendencias que están viniendo y están envenenando ese juicio, como llamamos, esa parte de ser lo que deberíamos de ser y para lo que fuimos creados en esta tierra. Exactamente. Hay algo importante ya que tocamos el tema de los niños. Muchas veces tenemos en cuenta, él es un pequeño, una pequeña, no sabe qué es lo que está sucediendo, pero muchas veces como padres de familia no nos tomamos ni siquiera el tiempo para preguntarle cómo te está yendo en la escuela, cómo te van en tus calificaciones. Muchas veces también juzgamos la base de que el niño, todos están saliendo bien en el salón de clase y la maestra dice, solo este pequeño salió con nota 5. Es porque él no estudia, es porque él no es aplicado, pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás de toda la familia de este niño. No sabemos si hay maltratos, no sabemos si hay golpes, no sabemos si las familias no le brindan el tiempo necesario, no sabemos qué compañías, qué juntas de amigos ellos pudiesen estar teniendo. Exacto. De hecho es bien complejo porque en el sentido de emitir un juicio, como usted bien lo dice, licenciada, de emitir un juicio de que este niño específicamente está mal, no estudia, ahí hay varios factores que están incidiendo en el comportamiento del niño. Por ejemplo, hay una desmotivación. ¿Qué le ha generado él desmotivarse? ¿Verdad? Obligaciones que se podrían estar dejando y tal vez no son para su edad. Exacto. Entonces, en ese caso nosotros lo que hacemos, ¿verdad? Dentro del proceso psicoterapéutico hay una parte bien importante y es la historia familiar. ¿Qué presenta esa historia familiar? Hemos tenido muchos casos y es bien doloroso, licenciada Cecilia, cuando
de repente uno va bajo la línea de la investigación, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hacemos a través de la narrativa de la historia familiar para poder emitir un diagnóstico. Yo no voy, yo le decía a un paciente, ¿y por qué me dice 4 sesiones o 3 sesiones para emitir un diagnóstico? Así soy yo, así trabajo yo. Para llegar al fondo de la problemática. Para poder llegar y tener algo en el que yo pueda venir y decir, este es el problema. Bajo esta dinámica vamos a hacer un plan de tratamiento y vamos a tratar de erradicar esa situación. Muy bien. O sea, no es de la noche a la mañana, le digo, porque la gente cree que solamente los consultantes solo llegan y ya me va a decir que tengo. No, el ser es no tan complejo. No somos magos. No leemos mente. No tiene ¿verdad? La bolita de cristal. Exacto, para decir dígame qué es que eso de que está ahí, ¿verdad? No leemos mente, porque muchos me dicen, yo no lo veo a los ojos porque me va a leer la mente. Entonces desde ahí ya partimos que hay algo que él está ocultando, ¿verdad? Entonces no leemos mente, simplemente lo que hacemos es darle una interpretación a los comportamientos y a las conductas de las personas. Exactamente. Entonces yo le digo a la familia, a los padres mayormente, les digo, no vayamos a decir, no lo etiquetemos, mejor vengamos y investiguemos qué hay. Entonces qué doloroso porque de repente vamos sobre esa línea y surgen bloqueos de parte no de la persona que está siendo asistida, no del niño en este caso, porque el niño tiene todo el deseo de venir y de poder experimentar esa tranquilidad en su ser. Él colabora, la persona, los padres son el problema. Las pequeñas acciones que los padres pueden realizar, ¿verdad? Muchas veces sí sabemos de que los padres de familia pueden preguntarle cómo estás, pero ¿qué sucede con una sobreprotección? Es decir, le brindan todo al pequeño, pero no lo obligan, o por mencionarle, no le pueden mencionar que hagan un pequeño esfuerzo. Es decir, mira, sabes que tienes todas las herramientas tecnológicas, pero esforzate un poquito más, dibujar, aprender a realizar algo que se puedan hacer valer por ellos mismos. Usted ha mencionado algo bien importante, licenciada, y es el desarrollo de las habilidades que tenemos. Todos, que es responsabilidad de los padres de familia. De eso no es de la escuela, no es del maestro, es de nosotros. Nosotros somos principalmente aquellos responsables en desarrollar esas habilidades. Y hay algo que se está observando últimamente porque uno a través de pruebas psicométricas, psicotécnicas, viene y qué curioso es de que un niño de 9 años, de 10 años, que en teoría está asistiendo a un grado de cuarto o quinto grado, ¿verdad? De repente no puede ni tomar el lápiz. Y uno dice, o sea, y uno como padre a veces, ¿verdad? Me pongo en el... Y muchas veces tiene hasta los familiares que son sumamente estudiados, tienen a veces hasta las mamás que son profesoras. Exacto. Entonces vienen y qué curioso es de que un niño de 9, 10 años no pueda venir y tomar el lápiz de la manera que pedagógicamente se toma o que la parte educativa le instruya cómo hacerlo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que ha existido durante todo su proceso de aprendizaje un acompañamiento extremo, le llamo yo. ¿Cuál es el acompañamiento extremo, licenciada? Es el de que el niño se frustra porque no puede hacer, no sé si a usted le pasó. Yo te ayudo, yo te lo hago. Exacto, eso. No te preocupes, toma. Y los maestros bien saben. Sí. Las personas que le asisten bien saben. La letra. Que eso no es de él. Esos dibujos. Tal vez el niño no puede ni agarrar el dibujo y lleva un dibujo muy bien elaborado. Hoy con esto que se da en las maquetas, ¿verdad? ¿Qué hacen las maquetas? ¿Qué dicen? Yo he oído muchos padres que dicen, ya vienen las maquetas, ya vienen los trabajos. ¿Por qué tienen esa expresión? Creatividad del niño. Esa expresión así, porque ellas lo hacen, porque ellas se toman el tiempo. No, hay que dejar al niño que lo haga. Excelente. Su motricidad es muy importante. Entonces, desde ahí comenzamos a ver que si en algo tan básico que es su motricidad fina no la ha desarrollado, entonces ese niño está verdaderamente interiormente está generando una dependencia. Y ha hablado de algo bien importante. Veamos este niño adulto.
veamos a este niño, porque todos los problemas hoy en la adultez son de niño. Exactamente. Son de niño. Licenciado, al retornar de la pausa comercial vamos a tomar el tema de los jóvenes, de la adolescencia y también, ¿por qué no?, los adultos en cuanto a la atención psicológica que necesitan. Okay. Eso lo vamos a ver después de esta pausa comercial, no sin antes recordarles a ustedes, amigos televidentes, que si necesitan recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena, por supuesto, le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta su casa. No nos cambie. Hoy sí retornamos lo de los jóvenes, los adultos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Seguimos con el tema de esta mañana, la importancia de la salud mental. Hablábamos en bloques anteriores sobre la importancia que debe tener de que las personas, ya sean niños, adolescentes o adultos, puedan consultar a tiempo ayuda psicológica, licenciado. Sí. Abordábamos el tema de la dependencia que muchos padres de familia pueden generar en los niños, lo que le puede desencadenar además depresión. Pero ¿qué sucede en la época de los jóvenes? Estos jóvenes que están traumados, sus padres no tienen tiempo porque trabajan para darle una mejor vida, pero no encuentran cómo satisfacer sus necesidades, muchas veces pasan solo encerrados, no le encuentran sentido a la vida. ¿Qué tan importante es que yo como madre de familia vea a mi hijo adolescente, 12 en adelante de años, y que vea que de repente es un joven muy alegre, que le gusta muchísimo platicar, que en la cena familiar siempre está presente, pero que de repente ese joven solo pasa encerrado en su cuarto? Una actitud totalmente extraña, una actitud totalmente de tristeza. Sí. En cuanto a la parte de, licenciada, de la asistencia que los jóvenes deben, hoy en estos tiempos, los padres como que deberíamos hacer mayor conciencia en ello. Yo sé que hay una necesidad que suplir en la casa en cuanto a la economía, en cuanto a suplir necesidades básicas que ellos tienen. Pero se nos está olvidando, ¿verdad?, una palabra muy importante, o quizás el integrar algo muy importante en el hogar, y es la vigilancia. Nosotros como padres estamos, y digo nosotros porque a veces nos pasa, de repente llegamos de trabajar, generamos la actividad que en la casa se genera, cenamos, ¿verdad? Vemos alguna noticia, porque este es el diario vivir del hogar salvadoreño, ¿verdad? Nos sentamos, vemos una noticia, terminamos y terminamos más enfermos. Exacto, mentalmente. Más enfermos. Entonces ya ni dormimos bien. Entonces ya hay pesadillas. Entonces, en cambio, y el joven, usted está viendo de que el joven está generando señales. Usted bien nos decía, de repente vimos cambios muy abruptos en ese sentido de la conducta. Era un joven muy alegre, era un joven creativo, era un joven que hacía esto y lo otro. De repente uno ve que cesa todo eso, que cesa. Bueno, uno dice, ¿verdad? Regularmente uno como padre, a veces como salvadoreño, dice, quizás esté enamorado o enamorada, ¿verdad? Quizás porque... o mucha tarea y así. O mucho pesar, hay dejarlo descansar. No, esas son señales que debemos de prestar mucha atención. Sin embargo, quizás la deficiencia existe en que no hay métodos o no se han generado estrategias para poder venir y concientizar al padre. Exactamente. ¿Verdad? Yo creería de que este tema fuera muy importante que los colegios, las escuelas donde nuestros hijos asisten, lo retomaran, pero para con los padres. Yo, perdón la interrupción, algo que siempre he mencionado, que siempre he tenido la idea, el concepto es de que un padre de familia siempre debe crear ese vínculo afectivo con su hijo, es decir, la importancia del tacto de un padre, madre, hijo.
Es decir, el abrazo ha hecho algo bueno, hijo, felicidades, hija, felicidades, sentir ese afecto, que el joven no venga a querer buscar ese amor en otras personas, que no va a ser tan sincero como sería como el amor de un padre o una madre hacia su hijo. La importancia de crear vínculos afectivos, Exacto. licenciado. Fíjese que usted ha dicho algo bien importante que cuando usted lo platicaba me recordaba una experiencia. Y es de unos pacientes que tuve, donde para ya finalizar esa sesión hicimos un ejercicio y yo le decía a la persona, ¿verdad? A la persona le decía, si en este momento usted pidiera un deseo, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué es lo que pediría? Y fíjese que bien curiosamente un joven de 26 años me decía, un abrazo de mis padres. ¿Que los tenía vivos? Sí, Okay. o sea, un abrazo de mis padres. Y yo me impresionó, o sea, son cuestiones que a uno lo impresionan y entonces, y un abrazo de tu padre, ¿sí? ¿Y desde cuándo no te abraza tu padre? Se quedó callado. Entonces, lo que usted ha dicho, generar ese vínculo afectivo. Ese vínculo, hoy no, tan importante. ese sentimiento de seguridad que le trasladamos. Felicitarlo cuando ha hecho algo realmente. Mira, hay algo importante, yo vuelvo y recalco el tema de los niños. ¿Por Ajá. qué? Porque es desde acá donde iniciamos nosotros como adultos. Exacto. Lo que ya traemos generado. Exacto. A muchos padres de familia están pendientes de las notas, es cierto. Viene el niño, saca un 7, ha venido a menudo sacando 10, no se le tiene que decir por qué bajaste, no, al contrario, siempre hay que felicitarlo porque él siempre hace un esfuerzo por salir Exacto. bien. El esfuerzo primero que hace es de levantarse. Exacto. Porque usted recuerde que un niño, pues, o sea, el niño de repente entrar a esa conducta y a ese nuevo tiempo de levantarse. Uno creemos, es una obligación, a veces nosotros como padres cometemos, es tu obligación levantarte, que no. Con ese tono, esa prepotencia. No hay que ¿verdad? hacerlo, sino que hay que hacérselo llegar de otra manera para que el niño vea la parte escolar de otra manera. Okay. Entonces, ¿por qué hoy sucede que hay tantas situaciones en la escuela, tanto niño que ya no quiere seguir, tanto joven que ya no quiere Deserción escolar. Deserción ¿verdad? escolar. Y muchas veces no es por problemas económicos. No, es simplemente porque no le vendimos una buena idea del estudio. Exacto. Sino que simplemente estudiar porque tenés que estudiar, es tu obligación, si no, no va a ser nadie en la vida y todo lo demás. Entonces, esa situación en los jóvenes hoy está desplazándose al sentimiento de aislamiento que ellos viven. Usted hablaba de que se encierran en su cuarto, fuera del programa hablábamos y decíamos, eso es peligroso. Yo no me alegraría mucho de que mi hija o uno de mis hijos, ¿verdad? O no me sentiría orgulloso de plantearlo ante los demás padres. No, mi hijo, fíjate que es bien tranquilo, mi hijo no sale, él pasa en el cuarto ahí. No hay actividades. Ajá. Licenciado, sabemos lo que estábamos comentando, que en la edad de adultez se vienen arrastrando muchos problemas desde niños. Es por eso que nosotros estábamos recalcando la niñez, la adolescencia y la adultez. Muchas veces tenemos también el problema del suicidio. Muchas personas vienen con problemas económicos, problemas de salud. Como comentábamos fuera de cámaras, el hombre tiene una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. Sí. No todos los hombres, ¿verdad? No en todas las familias, pero se da esa situación de que ya en el colapso la persona lo que decide es, me suicido, termino con mis problemas. ¿Ha llegado a ustedes a la clínica psicológica algunas personas que ya estaban a punto, a borde de tomar esa decisión? Fíjese, licenciada, que sí, hemos logrado a través de las diferentes entrevistas que les hacemos y de las pruebas, porque hay pruebas que nosotros nos apoyamos de ellas para poder ver el nivel de ideas suicidas que pueden haber en ellos, ¿verdad? Y vemos muchos, en la gran mayoría, ¿verdad? Lo han desplazado bajo la parte de decir, bueno, así se soluciona este problema. Así se soluciona este problema. El problema se va a solucionar desapareciendo yo de este mundo. Y entonces hemos observado que ese tipo de ideas está en la persona.
Algunos lo hacen en son de broma, pero eso ya es una Pero alerta. ¿cómo podemos identificar este tipo de signos de alerta, este tipo de conductas suicidas que podemos tener? Porque muchas veces ya hemos visto también, mis amigos televidentes sabrán que sí, en redes sociales aparece como una comparativa. En una foto, minutos antes de la tragedia, está la persona sonriendo, está bromeando con sus amigos, pero ya luego aparece que se ha suicidado. Y eso es tan real. Sí, es real, es real. La detección, hablábamos anteriormente de que hay estados de alerta que nosotros debemos. Lastimosamente, estamos envueltos en una sociedad, fuera de cámara lo decíamos, Sí. qué rápido pasó marzo. Sí. Y yo le decía, son de broma, ¿verdad? Va a ser Semana Santa y ya va a ser Navidad. Así vamos. Entonces, la estructura emocional del ser de nosotros está muy dada a ese sentimiento diario de afanes. Exacto. Y perdemos esas señales de alerta que nuestros hijos nos pueden estar dando. ¿Cuáles serían las principales? Unas tres que usted me mencione, que es que los padres de familia estén tan pendientes, y no necesariamente para un adolescente, puede ser también ya para una persona adulta. No. La primera que nosotros detectamos es en el estado sus cambios en el estado emocional. Lo que ya mencionábamos. Lo que mencionamos, por anteriormente, ejemplo, esa persona que de repente era muy alegre y comenzado a generar sentimientos de tristeza, estados depresivos, de aislamiento, donde la conducta de ellos, por ejemplo, yo lo muestro en la parte de su vestimenta. Yo soy bien así. En la parte de su vestimenta, antes se vestía muy alegre, de repente ha comenzado a vestirse descuidada, con colores muy, muy dados a ese sentimiento de depresión, grises, negros. Okay. Y mira vos, si últimamente te veo, un día esto solo en negro andaba, pues, no, eso ya es alerta. Okay. Pero nosotros, como estamos tan empecinados en los afanes de la vida, Okay. ¿verdad? Descuidamos esas alertas. Y de repente, ¿qué sucede? Lo que usted decía en redes sociales, se da y de repente, de un momento para otro, se da la consumación del suicidio. Entonces, en ese sentir, pues la gente viene y nosotros obtenemos esas señales. Claro, me dice alguien, ¿verdad? Usted porque es el profesional. No, pero todos tenemos que tener una herramienta que Dios nos ha otorgado, y es la parte de la visión. Tenemos que estar observando los comportamientos que se puedan dar en la vida de nuestro ser querido. La presión social, ¿verdad, licenciado? Tan influyente. Hacemos señal a la jovencita que salió embarazada a muy temprana edad, pero no vemos el entorno de esta joven. Creamos, señalamos y al final esta niña, porque son unas niñas las que ni siquiera han llegado a 18 años y están en una etapa de embarazo, lo que deciden nada más, tienen problemas con sus padres, las críticas de las amigas, las críticas de la escuela, las críticas de las personas allegadas a ellos, de las familias, del qué dirán, obligan y desencadenan a que esa joven tome una decisión fatal de quitarse la vida. Y lo hemos visto recientemente, ustedes no me dejan mentir, en las noticias sale muy seguido, joven de tantos años se suicidó porque su novio la dejó y estaba en estado de embarazo. Exacto. Esa parte tendría mucho que ver en la manera como el padre lo ha equipado para la vida. Exacto. ¿Cómo se ha educado esta persona? Exacto, cómo lo ha equipado, cómo lo ha educado para la vida. Y eso es lo que estamos viendo. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo será la generación futura si no les estamos equipando? Si solo los estamos equipando de tomar un teléfono, tomar una tablet, tomar una computadora, lo estamos equipando de cosas materiales, pero de cosas, ¿verdad? De una manera de cómo puedes superar las dificultades y los problemas, no le estamos equipando. Y ese es un factor de riesgo en el suicidio. Muchas veces personas que no saben cómo venir y cómo salir, ¿verdad?, en respuesta a la situación que le está pasando. No saben. ¿Por qué? Porque no fueron equipados para la vida. No hay que juzgar, no hay que señalar, ¿verdad? Tan importante, porque no sabemos todo el entorno, no sabemos si fue violación, no sabemos nada de esa persona. Lo que podemos hacer es recomendarlo con ayuda profesional. Y qué mejor con ustedes. ¿Cómo los encontramos en algún teléfono que nuestros amigos televidentes quisieran contactar? Sí, claro. Nosotros estamos, ubicados acá por la 83 Avenida Norte y Avenida Dr. José Matías Delgado. Muy accesible. ¿Perdón? Muy accesible. Muy accesible, okay. Sí. Estamos sobre el Paseo General Escalón,
en consultorios clinical. Ahí estamos frente a lo que dentro de unos pocos meses va a ser el mercado, no valga la publicidad, el mercado El Escalón. Ahí estamos de lunes a viernes, Excelente. de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12. No hay excusa y muy importante que se acerquen. Sí. Nos vamos a pausa comercial nuevamente, no se nos cambia, amigos televidentes, ya retornamos con más de Enfoque. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana hemos estado abordando un tema de muchísima importancia, la importancia de la salud psicológica, de un tratamiento psicológico para un niño, para un adulto, para un adolescente. En este caso, licenciado, estábamos hablando de las posibles personas que toman la fatal decisión de quitarse la vida. Sabemos de que muchos de ustedes están pasando por situaciones, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, pero acá queremos compartir con usted un importante mensaje, y es que para todo hay solución siempre y cuando usted se rodee de las personas correctas y, por supuesto, busque atención profesional. Sí, licenciada, eso es muy importante, el poder tener una evaluación temprana, ¿verdad? Una evaluación temprana de la situación, independientemente cuál sea. De repente usted ha visto que algo ha cambiado, ¿verdad? Que una situación ha cambiado, pues ya es un signo de alerta, ya es un signo de que usted debe de venir y dar ese otro paso, buscar una asistencia profesional, romper ese esquema de que se maneja en la sociedad de que estamos locos. Las personas que nos visitan a nosotros, ¿verdad? Están locas, es decir, no. Las personas que sufren ya trastornos mentales, ¿verdad? Ya hay otra área que los asiste a ellos, que son la parte psiquiátrica. Nosotros no, nosotros estamos en la buena disposición de poder atenderles, ¿verdad? Cuando usted vea que hay una descompensación en su estado psíquico, usted puede venir, ¿verdad? Visitarnos, y ahí poder nosotros de una manera muy profesional también, ¿verdad? Intervenir en la persona. Entonces, sí hay solución para todo hay solución, todo y cuando se venga de una manera temprana, se detecte de una manera temprana y usted tenga la buena voluntad. Yo manejo 3 principios básicos en todo proceso psicoterapéutico. Primeramente, de hecho de ahí surge la palabra sinergia. Primeramente, la disposición del paciente. Tiene que haber una disposición de usted, ¿verdad? Un reconocimiento. Voluntaria y propia, ¿verdad? Una voluntad, ¿verdad? Un reconocimiento de decir, bueno, yo necesito ayuda. Esa primera decisión que usted tome va a ser muy buena para poder dar paso a la parte de su proceso psicoterapéutico. Lo segundo, ¿verdad? La constancia. Hay quienes tenemos... en la primera consulta ya dicen, no, yo ya estoy libre. Ya estoy, gracias, licenciado, gracias, mira que me fue bien y todo. Eso se llama asistencia de primeros auxilios psicológicos. No se descarta, hay personas que lo necesitan, ¿verdad? Que lo necesitan. Entonces, pero hay personas que no. Hay personas que necesitan un proceso psicoterapéutico. Entonces, para el éxito del proceso psicoterapéutico y la mejoría de ese estado en el que se encuentra la persona, ¿verdad? Necesitamos la constancia. Necesitamos que él esté en sus sesiones que se les han sido agendadas. Y lo tercero, ¿verdad? Lo tercero, paciencia. Porque esto no es de la noche a la mañana, no podemos arreglar una situación problema de años, ¿verdad? Arrastrado desde la niñez muchas veces. Pero
con experiencia lo digo, sí se tiene solución. Sí se Algo tiene importante que también quiero que usted mencione de sus Sí. palabras es la privacidad. Si usted viene a comentarles acá a nuestros amigos de la Clínica Sinergia, ellos son sumamente profesionales. Lo que usted habla con el psicólogo se queda. Ah, no, eso es, de hecho nosotros dentro del proceso psicoterapéutico venimos y ponemos un contrato, ¿verdad? El contrato psicoterapéutico. Es parte de nuestra ética donde se hace referencia al secreto de confesión. Exacto. O al secreto profesional. No solamente lo hacemos dentro de esa manera para darle un significado legal, porque si hay digamos, si hay una parte donde se violenta este acuerdo, ¿verdad? Uno puede llegar hasta instancias legales. Ok. Entonces eso le da la seguridad al paciente de decir, bueno, yo voy a contar, aquí no se preocupe. Exactamente. No Y puedo es- soltar todo lo que he hecho. ¿verdad? Exacto, y esa herramienta nosotros la utilizamos para que usted, ¿verdad?, tenga la confianza y sin ningún problema de contarnos, porque lo que nosotros nos interesa es poder tener un esquema total de la situación, ¿verdad? No Exactamente. guardándose No cosas. parte, ¿verdad? Exacto, no. Entonces, Exactamente. el contrato psicoterapéutico nosotros lo hacemos, es parte de nosotros, porque eso le da al paciente, le da como una garantía, Exacto. tanto legal como profesional de parte de nosotros. Entonces, en esa parte no se preocupe, nosotros no andamos viniendo y poniendo cosas de que, o viniendo y dando a conocer lo que ahí, no, Excelente. ahí, lo que ahí se platica, ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se Licenciado, queda. un placer enorme haber compartido Gracias con a usted esta ustedes. mañana. Gracias por todos esos consejos, por toda esa experiencia. Y pues ya saben, acá la Clínica Sinergia está a la orden. Lo esperamos nuevamente para abordar un próximo tema Gracias. relacionado, porque esto es amplio. Creo que no nos Exacto, alcanza sí. una hora para abordar los diferentes temas. Exacto, Muchas sí. gracias. Muchas gracias a ustedes, pasen una feliz mañana y que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias también a usted, amigos televidentes. Le deseo una bendecida semana. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.